En la entrevista estelar de Encuentro Directo, ¿qué tema más importante que la salud? Y justamente la noche de este sábado nos acompaña el doctor Rafael Lugo, brillante cardiólogo e internista. Doctor, bienvenido aquí a su estreno, Encuentro Directo. Gracias, Ramón, por la invitación. Gracias, Karina, por la gentileza de invitarme a su prestigioso programa. Un gusto recibirlo. A usted, doctor. Doctor, en sentido general, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, realmente las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte. Sí. Son las principales causas de muerte y es importante puntualizar lo siguiente. Debido a que el cáncer es una enfermedad dramática, ves que en las etapas finales hace que el paciente se vea clínicamente muy deteriorado. La gente piensa que el cáncer es la primera causa de mortalidad, pero en realidad es la segunda. Mortalidad por cáncer en el mundo son aproximadamente 9 millones de personas al año, pero la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares es exactamente el doble, 18 millones de personas. Tal vez el impacto se deba a que hemos normalizado el hecho de que encabece la lista de fatalidades y probablemente lo hemos echado en el baúl de la memoria. La otra cosa importante es que el paciente que tiene una enfermedad cardiovascular se ve exactamente como nosotros aquí, ¿ves? No se ve lo que tiene. Entonces, si especificamos, podemos decir que recientemente se hizo un cambio en la nomenclatura y se dejaron de llamar enfermedades crónicas para denominarlas ahora enfermedades no transmisibles. Y se llaman de esa forma porque además de incluir las conocidas, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, los problemas del colesterol, de los triglicéridos, se incluyeron los accidentes viales, que por cierto nuestra nación es la número uno en el mundo por muertes en accidentes de tránsito, y algo que debe estar preocupándonos mucho y que me imagino que tocaremos a lo largo del programa, que es los problemas de salud mental. Y ahí vendríamos también a tocar un ingrediente que en la receta de las enfermedades cardiovasculares por lo general no suele abordarse, pero incide enormemente, y es la epigenética. Todas esas condiciones medioambientales, los hábitos y todo lo que nos rodea que entramos en nuestro sistema, ¿de qué forma impacta específicamente en las enfermedades cardiovasculares de acuerdo a su experiencia en consulta? Sí, vamos primero a dar una información que la gente tiene que conocer. Hay 6 factores de riesgo fundamentales, pero de esos 2 son químicos, que son la glucosa en la sangre y el colesterol. 2 son mecánicos, que son la presión arterial y el peso, el sobrepeso, la obesidad. Y 2 son conductuales. Los conductuales son los hábitos alimenticios, y con los hábitos alimenticios vamos a poner el sedentarismo o la capacidad de actividad física, y por otro lado vamos a poner como sexto las adicciones, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol o el consumo de sustancias reguladas. Entonces, esos 6 factores en conjunto son la génesis de las enfermedades cardiovasculares. ¿Y habría algún impacto directo, ya que mencionamos los factores que nos rodean, los factores externos que inciden en lo interno, con estas olas de calores cada vez más intensos y el impacto en el corazón? Casualmente, para luchar contra estos 6 factores que te he dicho, hay 2 iniciativas. Una es americana, que se llaman los 8 esenciales de la salud, y una es española, que se llama el programa Pactos. En la iniciativa americana, los 8 esenciales de la salud, 4 dependen del paciente. Los 4 que dependen del paciente son no fumar,
dormir bien, que quiere decir 7 a 9 horas al día. Si usted duerme menos, está mal. Si usted duerme más, también está mal. Que en su dieta, el tercer elemento, haya frutas, vegetales y pescado. Y por último, que haga actividad física por lo menos media hora de caminata 5 veces a la semana. Eso es lo que depende del paciente. Y en la consulta con el médico, el paciente debe chequear la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos en sangre, el peso y la glucosa en la sangre. Pero en el modelo americano hay 2 factores que no se toman en cuenta, que tienen que ver con lo que me acabas de preguntar, que son la contaminación ambiental, la contaminación lumínica, la contaminación por ruido y las enfermedades derivadas del cambio climático, como son las olas de calor, las olas de frío, los huracanes, etc. Y por otro lado, en el modelo español o en el modelo europeo se incluye también la salud emocional, porque el estrés crónico de la vida puede ocasionar enfermedades cardiovasculares. Y las principales causas, doctor, de este mal, de las enfermedades cardiovasculares, ¿cuáles? Usted mencionó ahorita que a veces uno tiene algo y uno no se da cuenta. Con el caso, por ejemplo, de la presión es un ejemplo, que usted puede ver a la persona tranquila, pero puede tener la presión alta o bajita. Exacto. En el 2023, la Organización Mundial de la Salud publicó los datos específicos sobre la República Dominicana. Aunque ya con el auspicio de la Sociedad Dominicana de Cardiología se realizaron 2 estudios de factores de riesgo cardiovascular locales, el EFRICAR 1 y el EFRICAR 2, ambos mostraron que aproximadamente el 34% de la población es hipertensa. Pero de esa cantidad de pacientes, 34% de la población, la Organización Mundial de la Salud estima que tenemos que protegerlos de tener una mortalidad prematura, y para alcanzar las metas serían necesarios tratar de aquí al 2050 600,000 pacientes que no saben que son hipertensos y que requieren tratamiento, para lograr un tratamiento efectivo y disminuir la posibilidad de eventos coronarios como infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, muerte súbita cardiovascular o desarrollo de falla cardíaca. ¿Qué vínculo hay entre el óxido nítrico y el funcionamiento correcto de los vasos capilares que ayuden a una mejor circulación y no forzar este músculo tan importante que es el corazón? Ok, bueno, el óxido nítrico es una vía, incluso si me permite, el óxido nítrico, el Nobel del óxido nítrico, se lo ganó un doctor de apellido Ignarro, que fue el que descubrió el Viagra, el sildenafil. Y es bueno que la gente conozca esa anécdota. El sildenafil inicialmente se estaba probando como un medicamento para la hipertensión. Como es un donador de óxido nítrico, el óxido nítrico produce vasodilatación y por ende se suponía que pudiera ser un medicamento efectivo para bajar la presión arterial. Pero en esos estudios grandes clínicos que se hacen en los países desarrollados, existe un comité de farmacovigilancia que valida si el estudio está funcionando. Y cuando llevaban 2 años, vieron que el estudio comparado con placebo, los pacientes hipertensos no estaban alcanzando una mejoría de las cifras de la presión arterial y el estudio se detuvo. Pero como el comité de farmacovigilancia debe recuperar tanto los medicamentos que se dieron como placebo, como los medicamentos que se dieron con el sildenafil, los pacientes que estaban en el grupo de sildenafil, aunque no tenían control de la presión arterial, no querían devolver los blisters. Y cuando se interrogaban, ¿por qué usted no quiere devolver los blisters? Porque el medicamento no sirve. Sí, no servirá para la presión, pero me ha dado vida de otra manera. Y así fue que se descubrió que era un medicamento efectivo para la disfunción eréctil y
Aunque fácticamente con ese fundamento ya probado de que hay una mejoría constatada de la Exacto. circulación, que es a fin de cuentas el ingrediente sine qua non para mejorar el tema de la presión arterial. De manera que no es una negación tampoco del funcionamiento óptimo con el óxido Sí, nítrico. pero como la hipertensión es un problema tan complejo, incluso la semana pasada se publicó la guía 2025 de actualización, ¿ves? Y como ahora tenemos más capacidad científica, hemos visto que el problema es más complejo de lo que se pensaba. Sin embargo, Ahora, ya han porque- reducido los valores y parámetros Claro. para determinar que una presión arterial es o no fuera de un rango, digamos, normal. Y digo, digamos, normal, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los rangos que ahora van en la categoría de hipertensión serían los que otrora están en rango de normalidad. Correcto. Pero lo normal, 1380. lo normal es 119,79. Si tú tienes 120... Tendente a la baja. Exacto, no. Exacto. A partir de 120 ya tú tienes la presión alta. Pero eso Y a es partir- una presión y a- arterial y de a- una persona y a- en salud. Y a partir de 80, sí. Pero el riesgo cardiovascular se va incrementando a partir de allí y por eso hemos hecho cambios. Ahora, Porque doctor, si tú mantienes la presión normal, tú disminuyes varios parámetros. Disminuyes la mortalidad cardiovascular, disminuyes la mortalidad prematura cardiovascular y disminuyes la mortalidad general. Pero Ahora, una doctor, presión, oye- disculpa Ramón, en 120 es una presión que te asegura el funcionamiento óptimo de la circulación y que nada incide Perdón. en que Emma, el todavía corazón en vaya 13. forzado. No. Todavía en 13, como dice Ok, Ramón no, también. pero por eso te estoy diciendo que eso cambió y es nuevo. Tiene menos de una semana. Pero no tiene un fundamento que no, permita mejorías no, reales. El fundamento es, claro que sí, por eso se hizo la guía. No necesariamente, O sea, porque usted sabe que también las farmacéuticas están detrás de Estoy en grupos importantes. Estoy en total desacuerdo con lo que está diciendo, porque eso es una ofensa a los médicos que trabajamos en eso. No, es una ofensa. Porque existen, por supuesto, habrán médicos que viven de eso, de Seguro. negocio con las farmacéuticas. Seguro, pero no es los médicos, hablamos de epidemiología farmacéuticas. que ha mostrado Nada que ver con en el médicos. mundo. Nada que ver con médicos. Pero en el mundo, fíjate, vamos a verlo de la siguiente manera. Cuando se publicó el JNC1, o vamos a ir más lejos, estos estudios de hipertensión se hacen por la muerte del presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt, que tenía que haber vencido a Hitler, se murió de una hemorragia cerebral porque era hipertenso. Y eso ocasionó que el Congreso de los Estados Unidos creara una comisión, no de médicos, sino del Congreso de los Estados Unidos, para dilucidar por qué se había muerto un presidente que tenía que haber vencido a Hitler. Y es esa comisión que ahora se llama el Joint National Committee de Evaluación de la Hipertensión, que ha ido evolucionando a través del tiempo hasta esta guía que se publicó la semana pasada. Antes de irnos Vámonos a la vamos a una pausa. porque nos están llamando y es muy breve porque ya regresamos para darle conclusión a este tema, Correcto. pero dejamos sobre la mesa la hipertensión de Roosevelt para que me diga los parámetros en que se basaba en ese momento. Correcto. Y ya regresamos, encuentro directo. Impresionante eso. Ya estamos de regreso, encuentro directo junto a nuestro invitado, el doctor Rafael Lugo, cardiólogo, internista, y habíamos estado abordando una serie de temáticas vinculadas a la salud de ese órgano tan importante que bombea todo el cuerpo, el corazón. Mencionamos algunos elementos como la hipertensión y casos históricos que abrieron cierta brecha de importancia para tratarlo de distintos modos. El caso del presidente Roosevelt, su muerte, la vinculación con la hipertensión, y habíamos dejado sobre la mesa el parámetro que en ese momento le hacía clasificar como hipertensión. ¿De qué rango hablábamos en ese momento? Fíjate, en el diario del doctor, que por cierto era otorrinolaringólogo, no era cardiólogo, escribió: el presidente luce bien, y escribió: la presión arterial es 180, 120. Nos vamos al partido de golf y se murió en el partido de golf. 180, 120. Correcto.
Entonces, pero en ese momento se consideraba que eso era normal. Se crea esa comisión del Congreso de los Estados Unidos y eso, con los años, se convierte en este Comité de Evaluación de la Hipertensión. Para los años 70 se consideraba únicamente la presión arterial diastólica. Se pensaba que la presión arterial sistólica no era importante como contributor del riesgo cardiovascular. Y así desde los años 70 hasta la actualidad hemos ido bajando los parámetros de hipertensión. Por eso ahora lo normal es menos de 120/80. Ahora, doctor, sentido general, ¿cuál es la edad indicada para la persona hacerse su primer chequeo? 18 años. Y más en un país como República Dominicana. Por cierto, este año, a principios de año, la doctora Máxima Méndez, que fue la líder del estudio, publicó el estudio de lípidos y metabolismo de la República Dominicana. En ese estudio se evaluaron pacientes desde el año 2013 hasta el año 2024. Se evaluaron más de 10 millones de muestras de pacientes locales y el resumen del estudio más o menos es el siguiente. Las mujeres tienen más problemas de colesterol y de problemas de lípidos que los hombres. Pero el 35.8% de la población tiene el colesterol malo alto. Exacto. Pero hay algo importante que es el peligroso. Pero que debe conocer la gente, que hay una partícula que se llama LPA chica, los americanos le dicen Lp(a), que la tiene elevada el 35.6% de la población. ¿Cuál es el problema con esta partícula? Esta es una partícula que, como el colesterol malo, favorece la aterosclerosis, pero ella además, como tiene en su estructura unos bucles, cuando viaja por la sangre aumenta el riesgo trombótico, además de que acelera la aterosclerosis. Eso quiere decir que 1 de cada 3 dominicanos tiene esa molécula elevada y es bueno que le pidan a su doctor que se la mida, porque es importante tomar medidas para reducir el riesgo tanto de infarto como de ACV, muerte súbita cardiovascular y de problemas de las válvulas del corazón. Es bueno en esa misma medida también sobre el colesterol, un tema que escuchamos mucho, pero pocas veces nos detenemos a ir al trasfondo para comprender cómo funciona el cuerpo con respecto al colesterol, porque, por ejemplo, el cerebro no puede funcionar sin colesterol. Obviamente sería un despropósito sacarlo de nuestra alimentación. Sin embargo, cuando se habla del colesterol malo, explicarle a la gente que no es malo en sí, sino la forma en que se presenta, porque cuando son partículas tan pequeñitas pueden infiltrarse y esos son los problemas que realmente acarrea para la salud, porque entonces se cuelan por las vías en donde tiene que ir la circulación, pero no es porque el colesterol en sí sea malo, sino el cuerpo humano no podría funcionar. ¿Por qué se producen estos fragmentos tan pequeños que pueden causar problemas? ¿Por qué se ponen a ese nivel? Ok, lo primero es que vamos a hacer una precisión. Ahora se sabe que ese colesterol del cerebro es un colesterol estructural que forma parte de la estructura del cerebro. Este colesterol que estamos hablando, que es el colesterol plasmático, no tiene nada que ver con eso. Cuando nacemos, un bebé tiene el colesterol LDL en 25. Y teniendo el colesterol en 25, su cerebro, que está en formación, funciona de manera óptima. Pero para que nos pongamos un poco en contexto, la sociedad, particularmente las sociedades occidentales, donde vivimos nosotros, estamos viviendo un proceso que se llama de la transición epidemiológica. La calidad de vida de la humanidad ha mejorado, tenemos más acceso a alimentos, acceso a medicina, tenemos control de las infecciones, tenemos vehículos que nos mueven libremente, no tenemos que caminar, tenemos los alimentos en el refrigerador, cantidades ilimitadas de calorías disponibles en todo momento, y eso hace
además tenemos alto consumo de sodio, que aparezcan diabetes, hipertensión, obesidad, problemas del corazón, etc. Entonces, como les decía, al nacer tenemos un colesterol promedio de 25, pero con la dieta y el estilo de vida que tenemos en la actualidad, el colesterol promedio de una persona es alrededor de por encima de 130 miligramos por decilitro del LDL, que es el colesterol malo. Ahora, ya se ha descubierto por estudios, por ejemplo, como el Fourier, que demostraron que si tú tienes el colesterol LDL por debajo de 40, no puede haber aterosclerosis. Se disminuye significativamente el riesgo. Entonces, la tendencia moderna es que hay que tener el colesterol LDL en niveles óptimos lo más rápido posible, el mayor tiempo posible y la mayor parte de la vida que se pueda para evitar eventos cardiovasculares. Ahora, doctor, Incluso, yo en ese sentido, ¿es cierto que los ataques cardíacos se dan en casos, son más frecuentes en mortalidad en los jóvenes que en los adultos? bueno, si ocurre en un joven es porque esa persona tenía factores de riesgo que lo favorecieron. Y la muerte ocurre con más probabilidad porque esos corazones no tienen colaterales aún formadas. Esa es la explicación de por qué la mortalidad en personas jóvenes es mayor que en una persona de más edad. Ahora bien, usted menciona con el tema del colesterol diversos rangos dependiendo para qué utilice el cuerpo este colesterol. Y nos gustaría saber, por ejemplo, cuando las personas se realizan los análisis regulares de rutina, hay la especificación del LDL, pero también hay un colesterol total, pero también hay ampliado diferentes gamas, la misma lipoproteína que está vinculada al colesterol. O sea, ¿cómo uno puede saber cada una de estas categorías qué le indican sobre su salud y el colesterol? Porque hay tanta división sobre un mismo tema que no se comprende el vínculo entre uno y otro. Te agradezco mucho la pregunta. Ya no usamos valores de colesterol. El paciente llega y lo primero que hacemos es utilizar un calculador de riesgo. Existen varios. El europeo se llama SCORE. Ahorita se acaba de actualizar. Se llama ahora SCORE 2. Y hay otro calculador que es el calculador del Colegio Americano de Cardiología, de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, y hay un calculador para nosotros que es de la Organización Panamericana de la Salud, que es el calculador HEARTS. Okay. Entonces, el paciente llega y lo vamos a clasificar según el riesgo. El riesgo puede ser bajo, intermedio, alto, muy alto o altísimo. Entonces, el paciente de bajo riesgo, que vamos a decir que es el mayor de 18 años y menor de 39 años, si no tiene ningún otro factor de riesgo, como esto es nuevo, el límite para no recibir tratamiento de colesterol LDL, de colesterol malo, la nueva normalidad es 115. Es decir, ese paciente menor de 40 años, 18 a 39 años, tiene un riesgo menor al 1%, su normalidad es 115. Pero a partir de los 40 años y hasta los 49 años, que el riesgo cardiovascular, según esas escalas, entre 1 y 4%, el límite para no recibir tratamiento es 99. Pero cuando ingresamos en esas calculadoras un número de edad mayor o igual a 50, mi riesgo cardiovascular ya es 5% y mi límite de mi normalidad de colesterol LDL es 69. Ahora, si he tenido un evento cardiovascular, una primera vez he tenido un infarto, un accidente cerebrovascular, me han operado del corazón, tengo un stent coronario o tengo un problema de las arterias carótidas, de la aorta o de las arterias de las piernas, mi límite de colesterol LDL es 54.
Y si he recibido un tratamiento óptimo y vuelvo a tener un evento cardiovascular recibiendo un tratamiento óptimo, mi límite de colesterol LDL es 39. Es decir, ya no usamos valores de colesterol, sino que utilizamos escalas de riesgo multiparamétricas para tratar de personalizar lo más posible el tratamiento de los pacientes. Doctor, aparte de los factores genéticos, ¿cuáles son las recomendaciones para o el estilo de vida que debe llevar la persona para evitar alguna enfermedad cardiovascular o algún problema cardiovascular en general? Bueno, volvemos a los 8 esenciales. Los 8 esenciales, que como les dije, 4 factores dependen exclusivamente del paciente. No fumar, y yo le agrego no tener una adicción, dormir bien, que en tu dieta haya frutas, vegetales y pescado, y que hagas ejercicio, 150 minutos de cardio y 2 o 3 veces pesas a la semana. Finalmente ya nos vamos, pero no quería irme sin antes compartir algo de noticia de último minuto. Hace apenas unos 7 u 8 días se compartieron noticias sobre un estudio y el uso de los beta bloqueadores tras infartos o ataques cardíacos, que era el estudio Reboot. Por muchos años eso ha sido la norma y lo hicieron específicamente también con enfoque a lo que sucede a la situación de España, porque aquí hay una realidad. Todos los países del mundo no se salvan de esa realidad de los ataques, pero cada uno tiene su propia idiosincrasia. Ahora bien, en España el caso en cuestión supera el 1.000.000 de personas que cada año toman o han tomado los beta bloqueadores, pero resulta que no lo evita. Y en el caso de las mujeres, hasta triplica su posibilidad de morir. Entonces, ¿qué opinión le merece esto? Porque es lo que hablábamos de, una cosa es el médico que está facultado para ejercer la labor médica, que entiendo particularmente que es el sacerdocio más noble que existe en el mundo. Y otra, las industrias farmacéuticas que no necesariamente están estudiando constantemente ciertos vínculos o causalidades como este. Okay, pero en este caso tenemos que hacer otra precisión, porque antes se hablaba de manera genérica, el paciente sufrió un infarto. Entonces, ese tratamiento que incluía los beta bloqueantes se le daba a todo paciente que había tenido un infarto. Ahora, con el avance, el progreso de la ciencia, se descubrió que luego de un infarto el paciente podía quedar con 2 condiciones. Con una fracción de eyección, una capacidad contráctil del ventrículo izquierdo disminuida, o con una capacidad contráctil del ventrículo izquierdo normal. El estudio Reboot efectivamente demostró que el beta bloqueante no es útil en el paciente que ha tenido un infarto miocárdico y ha mantenido una capacidad contráctil del ventrículo izquierdo normal. ¿Y por qué se recetaba? Porque no se había hecho un estudio específico para estudiar al paciente post-infarto que tenía fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal. ¿A quién se le daba ese fármaco? Okay. Correcto, porque se metía en un globo todos los pacientes que habían tenido infarto. Es decir, la guía del pasado decía, todo el que le da un infarto, tú le tienes que dar eso. Pero ahora que hemos avanzado, que tenemos más capacidad técnica y se le hace eco a todos los pacientes, solo es de utilidad en el que su fracción de eyección es deprimida, no en el que la tiene normal. Ese es el avance de ese estudio. Bien, doctor, solo nos queda agradecer su participación, muy valioso sus consejos, y esperamos tenerlo pronto. Bueno, cuenten conmigo y en nombre de la Sociedad de Cardiología les doy las gracias por la invitación, porque sabemos que este tipo de información es muy importante para la salud de nuestra población. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. A la orden. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.